Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 3. Está integrado por la compañera Marcela Suárez, Paola Suárez, Erika Parrales, Miguel Suárez y Giancarlos Parrales. El tema que nos tocó es derechos y garantías de las personas privadas de libertad. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, abogado. Nuestro Estado ecuatoriano protege a las personas que se encuentran privadas de la libertad, asegurando que no se pierdan sus derechos a la dignidad humana a pesar de la situación en la que se encuentran. Cabe recalcar que las personas privadas de la libertad pertenecen al grupo de atención prioritaria, como se lo menciona en el artículo 35 de nuestra Constitución ecuatoriana. Nuestro país, según la Constitución del 2008, se define como un Estado de derecho y de justicia, lo que significa que nadie, ni siquiera las personas que cometen delitos, pierden sus derechos básicos humanitarios. Las personas privadas de la libertad son aquellas que se encuentran dentro de un centro de rehabilitación, como lo puede ser una cárcel o un centro penitenciario, ya sea por motivos de una sentencia o por una medida cautelar. El tema de sus derechos y de sus garantías surge porque la prisión no es solo un castigo, sino que también es un método de rehabilitación en el cual posteriormente se le tiene que hacer su reinserción social, como se lo estipula en el artículo 201 de nuestra Constitución. La idea de esto es evitar abusos y promover el buen vivir incluso dentro de las cárceles. ¿Por qué se dice que las personas privadas de la libertad forman parte del grupo de atención prioritaria? Se dice esto porque así se establece en nuestra Constitución, lo que quiere decir que nuestro Estado debe garantizar y darles preferencias de ciertos servicios a estas personas, como lo es el derecho a la salud, educación, entre otros derechos básicos. Eh, se dice que estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que se encuentran aislados de la sociedad y por ende son propensos a recibir diferentes tipos de abusos dentro de estos centros. Estas personas a su vez se le pueden asociar a otros grupos de vulnerabilidad, ya que de por sí se encuentran dentro de este grupo de personas vulnerables, pero se le pueden adicionar que pueden ser personas adultas mayores, como también pueden estar en periodo de gestación, como también pueden padecer de alguna enfermedad grave o discapacidad, lo cual estos refuerzan sus derechos, como se menciona en el artículo 35 de nuestra Constitución, el cual nos habla de que la atención prioritaria va para las personas que se encuentran en estados vulnerables. Esto ayuda a tener una mejor defensa porque se aplican medidas afirmativas como programas especiales de rehabilitación para evitar discriminación y programas igualitarios. Los derechos de las personas privadas de la libertad se los encuentran detallados tanto en el artículo de la Constitución, eh, artículo 51, como en el COI, el cual es el artículo 12, en los cuales se nos enlistan de manera detallada los derechos y las garantías los cuales pasan por estas personas mientras se ejecutan la pena que se le ha asignado. Básicamente el Estado reconoce que estas personas siguen siendo titulares de derechos humanos y por lo tanto el objetivo es rehabilitarlos y por lo consiguiente reinsertarlos en la sociedad. No solo es un encierro y ahí terminaron sus derechos. Entre los principales derechos eh, tenemos, basándonos en nuestra Constitución y en el COI, también apoyándonos en normas internacionales, como principal punto podemos destacar el derecho a la vida y también el derecho a la integridad personal. Como nos dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el Estado es el principal responsable de garantizar la vida y las personas bajo su custodia. Segundo punto, podemos decir el derecho a la salud, el cual nos refuerza la OMS, que es el Sistema de Organización Mundial de la Salud, el cual nos afirma que la atención médica en la prisión debe ser equivalente a la que se ofrece en estado libre. También nos podemos apoyar del COI en el artículo 683, el cual nos dice que el derecho a la atención médica debe ser gratuito y oportuno, y también se le deben brindar exámenes al momento de ser ingresado para poder descartar cualquier tipo de discapacidad o enfermedad grave para poderles brindar los servicios adecuados. Como tercer punto podemos decir el derecho a la educación y al trabajo. La UNESCO refuerza que el derecho a la educación es un derecho fundamental al momento de ser reinsertados en la sociedad, al igual que va de la mano del trabajo penitenciario, ya que sí puede servir como un mecanismo de ingreso al momento de ser insertado en la sociedad. Como cuarto punto podemos mencionar el derecho a recibir visitas. Todo privado de la libertad tiene derecho a recibir visitas, tanto de sus familiares como de amigos, incluso de la persona que está ejerciendo el derecho a la defensa, como puede ser su abogado. Como cinco podemos mencionar
los derechos a las personas que se encuentran en estado vulnerable, como ya pueden ser asociados a que son, ya una vez que están metidos, ingresados como personas privadas de la libertad, también se le pueden asociar que son personas mayores que están pasando por un proceso de gestación o adicionales que tienen algún tipo de discapacidad para poderle brindar los servicios adecuados de acuerdo a sus necesidades. Todos estos derechos buscan tratar a las personas privadas de la libertad con dignidad como seres humanos que cometen errores pero tienen derecho a ser reinsertados en la sociedad y no pierden derechos como son los derechos al buen vivir, como puede ser el derecho a la vida, integridad e igualdad, como lo estipula nuestra Constitución. A continuación, nuestros compañeros. Muy buenas tardes, les voy a dar lo que es el marco conceptual y normativo. Bueno, tenemos que en el contexto del derecho y la garantía de lo que son personas privadas de libertad, sabemos que son un conjunto de privilegios reconocidos por la ley, tratados internacionales y jurisprudencias, que protegen a quienes cumplen con lo que es una pena privativa de libertad. Dichos derechos también incluyen lo que es la integridad física, la psicológica, la salud, educación, comunicación al mundo exterior y el acceso a lo que es una defensa efectiva. Tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador en una sentencia que es la número 209, raya 15, raya JH del 19, reafirmó que estos derechos es en el acceso a la salud de las personas privadas de libertad, tales como lo que son consultas médicas, tratamientos de salud y medicamentos adecuados, que se puede garantizar a través de tres tipos de mecanismos. El primer mecanismo que es la atención en el interior de los centros de privación de libertad, a cargo de lo que son sistemas de rehabilitación social a nivel nacional. Tenemos el segundo mecanismo que es el acceso a tratamientos especializados. Si una persona requiere atención permanente y continua, fuera de lo que es el centro de privación de libertad, a través de lo que son políticas y programas y sistemas de salud público. Tenemos el tercer mecanismo, que son medidas alternas a lo que es la privación de libertad, que son aquellos casos excepcionales donde la situación de salud lo justifique. Por otra parte, la Corte Constitucional también hizo un hincapié en el habeas corpus, ya que es un remedio, es un medio que diga, adecuado para subsanar lo que son violaciones al derecho de la salud de las personas encarceladas para pedir lo que son asistencias médicas urgentes. Tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos, la CDIH, del 2017, garantiza lo que es el respeto a la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales, tutelados tanto por lo que son sistemas interamericanos como por los demás sistemas de protección internacional, ya que estos derechos humanos honran el derecho de todas las personas que se encuentran bajo lo que son privación de libertad, ya que son para que sean tratadas humanamente, respetando y garantizando su dignidad física, psicológica y moral, ya que en los últimos años se han realizado varias reformas a lo que es el COI por la legislación nacional, en las cuales la mayoría de estas están dirigidas a la plena realización de los derechos a la salud de toda mujer privada de libertad que se encuentre en un estado de gestación o lactancia, para quienes el Estado les otorgue lo que son asistencias médicas necesarias en generar las condiciones requeridas para sobrellevar adecuadamente esta situación, dada su especialidad y situación de vulnerabilidad. Como manifiesta Ayala Coroa del 2013, en la actualidad estos derechos penitenciarios son más que un mero regulador de la ejecución de la pena, es un instrumento de control para garantizar lo que es la privación de libertad que se adapta a los valores democráticos y a los derechos humanos, que incluirán estas respectivas significativas de toda limitación de esta proporción justificada, controlada, evitando que se sancione y se convierta en una forma de sufrimiento adicional. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las garantías procesales y de procedimiento. Las garantías procesales aplican tanto en la etapa previa al ingreso como durante la ejecución de la pena. Entre ellas se destacan las siguientes: presunción de inocencia. Incluso en la detención preventiva, la persona conserva este principio básico.
acceso a la defensa técnica. La defensa debe ser oportuna y efectiva, sin obstáculo por parte de la administración penitenciaria. Tenemos también lo que es revisión judicial de las condiciones de detención. Los jueces de garantía penitenciarios tienen la responsabilidad de verificar el respeto a los derechos durante la ejecución de la pena. Tenemos el derecho a recurrir decisiones. Cualquier medida disciplinaria debe poder ser impugnada ante una autoridad imparcial. Tenemos también los que son los límites y restricciones legítimos. No todos los derechos pueden ejercerse de manera plena en un centro penitenciario. Las restricciones válidas deben cumplir tres tipos de condiciones, que son legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entre problemáticas y desafíos prácticos, a pesar de los avances normativos, persisten serias dificultades que afectan el respeto de los derechos en prisión. Tenemos el hacinamiento. Según Spinoza, el hacinamiento es el factor que más vulnera la dignidad humana en prisión, pues agrava la violencia, dificulta la atención médica y deteriora la infraestructura. Violencia estructural incluye no solo los enfrentamientos entre internos, sino también los abusos por parte de funcionarios. El déficit de personal especializado. Faltan psicólogos, trabajadores sociales y médicos en la mayoría de centros penitenciarios. La corrupción interna. La presencia de redes ilícitas dentro de las cárceles comprometen la seguridad y la eficacia de cualquier programa de rehabilitación. Tenemos lo que son la interpretación y ámbitos de aplicación. En nuestro país, los derechos y protecciones de las personas en prisión se derivan de la Constitución de la República y de varios tratados globales de derechos humanos. Aunque en la mayoría de casos es complicado, al menos en tribunales, medir con precisión qué derechos fundamentales se deben de garantizar. La idea de cada una de las reglas es asegurarse de que al final todos los individuos sean tratados con respeto. También tenemos los fundamentos constitucionales y legales. Según la Constitución del Ecuador, en el artículo 35 aplican el principio de atención prioritaria y especializada en colectivos diferentes, pero por circunstancias en mayor vulnerabilidad. En cambio, en el artículo 51 garantiza los artículos específicos de comunicación y visita familiar, también como la atención médica, atención y un trabajo remunerado. Lo que nos llama la atención es con el artículo 66, que en este se prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. Después de revisar los fundamentos, vamos a proceder a abordar los siguientes temas, que son los ámbitos de aplicación e interpretación. Tenemos lo que es el administrativo. Es el servicio que supervisa y administra las instalaciones de detención, que es el SNAI. En lo que es lo judicial, los jueces son los jueces encargados de la vigilancia penitenciaria y realizan una tarea crucial. Su responsabilidad es comprobar que las personas privadas de libertad se alberguen en la forma en que garanticen sus principios, sus principales prerrogativas. En el internacional, es la manera en la que se dan los derechos debe ir de la mano de sus acuerdos internacionales, los cuales ha firmado la nación. También tenemos lo que es lo social. Es importante que la comunidad participe para asegurar que se respeten estos derechos. También tenemos lo que son los desafíos y perspectivas. Aunque contamos con leyes y reglas establecidas, subsisten problemas graves arraigados en el sistema,
tales como el exceso de población, los actos violentos y la escasez de fondos. Para poder vencer estos obstáculos es crucial entender los derechos de manera amplia y poner en marcha políticas de gobiernos que realmente funcionen. Como conclusión, los derechos de las personas privadas de libertad son una obligación jurídica y ética basada en la dignidad humana. En el Ecuador, aunque en la Constitución, el COIP y los tratados internacionales reconocen estas garantías, persiste una brecha entre la norma y la realidad, debido al hacinamiento, la violencia y la falta de inversión. Respetar los derechos no solo debilita el sistema penal, sino también fortalece la justicia, la paz y la reinserción social. Muchas gracias.